Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Gerson Anaya aquí con ustedes, agradecido con Dios porque nos permite llegar a un estudio nuevo en una semana nueva. Gracias amigos, hermanos, por compartir, gracias por dejar sus likes y sus comentarios. Antes de comenzar, siempre les voy a recordar que traigan su Biblia, que traigan también su librito de estudio y algo con que poder anotar, así podemos estudiar todos juntos. Y recuérdense también que les invito a que se unan a este programa Madrugando con Jesús, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la mañana, hora del Pacífico, o sea, hora de aquí de California. Marca ese número de teléfono, entra el PIN y usted automáticamente va a estar conectado. Allí le pone mute a su teléfono, lo pone en silencio y se queda esperando y escuchando, y le van a dar la oportunidad de poner su agradecimiento o su petición en oración. Gracias a todos aquellos hermanos que se unen, ¿verdad? Para poder orar por estas peticiones y agradecimientos. Que el Señor me las bendiga mucho. Bueno, vamos entonces a comenzar con nuestro estudio, y antes de hacerlo, vamos, como siempre, a pedir la dirección de nuestro Dios a través de la oración. Así que si son amables y me acompañan reverentemente, por favor. Padre, damos gracias una vez más por la vida, por la salud, por el privilegio, Señor, de poder llegar hasta esta plataforma para poder estudiar juntos con mis hermanos, con mis amigos, y pedimos bendición para todos nosotros. Que sea el Espíritu Santo el que nos abra nuestro entendimiento, el que nos ponga en los pensamientos y las palabras, y que podamos, Señor, enriquecer nuestra vida espiritual para estar listos, para estar preparados, para esperarle, Señor, en su segunda venida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, el título allí lo tienen en pantalla: el gran plan cristocéntrico de Dios. Porque hay un plan, amigos, hermanos, y eso, los que estudiamos la escritura sabemos que hay un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero hay un plan eh, universal, ¿verdad? Para todos los que estamos en este planeta Tierra. Vamos entonces a poder estudiar, a poder leer directamente de la escritura el versículo de memoria, que lo vamos a encontrar en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y el versículo 3. Así que si me acompañan, por favor, con su Biblia, lo podemos leer todos juntos. Alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Ya lo encontró, apúntalo por favor. Vamos entonces, ¿verdad? Y vamos a entrar a nuestra introducción. En la introducción miramos allí que el astronauta Neil Armstrong, después de 25 años de caminar, ¿verdad? La primera vez que caminó en la luna, escribió una nota de agradecimiento a todo el equipo que diseñó el traje espacial, a la unidad de movilidad extravehicular. Las siglas en inglés son EMU, en el que dio esos pasos históricos, ¿verdad? Que quedaron grabados a través de la televisión. Y Armstrong llamó al diseño espacial, ¿verdad? Fue algo más fotográfico o fotografiado de la historia en su momento. E incluso hizo bromas de cómo este traje estaba tan eh, muy bien diseñado, de que ocultó, ¿verdad? A ese ser feo, decía él, ¿verdad? Que iba dentro del traje espacial. Y le dio las gracias, ¿verdad? Al Centro Espacial Johnson por el traje, ¿verdad? Que era eh, resistente y confiable. Incluso dijo él que hasta se podría decir que fue encantador.
Y claro, todo esto porque ese traje le preservó la vida y le envió, ¿verdad? Armstrong por este traje que lo habían hecho de esta manera, un siglo de, ¿verdad? Un cuarto de siglo de agradecimientos y felicitaciones. Y contento porque el traje, imagínense si hubiese fallado, ¿verdad? En este viaje a la luna, él obviamente hubiera muerto porque hubiera sido destruido por la atmósfera. Pero este traje le resistió, ¿verdad? Le cubrió a él y lo protegió. Bueno, Pablo también comienza su carta, ¿verdad? A los Efesios con una nota majestuosa en agradecimiento, ¿verdad? Alabando a Dios por las bendiciones que ha derramado, por las bendiciones que son tan esenciales para la vida de los creyentes. Incluso es más esencial estas bendiciones que un traje espacial que alguien utiliza para caminar a la luna, porque estas bendiciones son esenciales para nuestra vida, para las personas que Pablo estaba en ese momento escribiéndole, recordándoles todo ese tipo de bendiciones que venían de parte de Dios. Y argumenta Pablo, ¿verdad?, que Dios está obrando estas bendiciones esenciales, no ahora que los conoce, sino el que está obrando desde antes de la creación del mundo. Puede corroborar eso y en Efesios 1:4. Y Pablo alaba a Dios por obrar a lo largo de los siglos en favor de todos los creyentes. Y en esta introducción de Pablo, aquí que hace en el libro de Efesios, um, sea esta introducción valiosa para ilustrar cómo adorar y alabar a Dios por tantas bendiciones que Dios nos ha proveído hasta hoy. Así como lo hizo con el pueblo, los hermanos allí en Efesios, lo hace Dios proveyendo todas estas bendiciones para nosotros el día de hoy. Bueno, denle vuelta a su paginita después de esta introducción. Vamos a ir a este día domingo en donde el título se trata de elegidos y aceptados en Cristo. Una nota de agradecimiento normalmente o generalmente incluye una descripción del regalo recibido. Y Pablo incluye una larga lista de regalos en Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14, mientras agradece a Dios por todas las bendiciones del Evangelio. Pablo alaba a Dios por el hecho de que en Cristo nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los cielos. El hecho de que las bendiciones sean espirituales, que por cierto la palabra en griego para espirituales es neumáticos, sugiere que ocurren mediante el espíritu, o sea, mediante el neuma, lo que apunta al cierre de la bendición de Pablo, que celebra la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Ahora, Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 6, contiene un lenguaje inspirador sobre cómo Dios nos ve en Cristo a nosotros. Vamos a ir rápidamente, busquen su Biblia, Efesios 1, versículo 3 al 6, y allí nosotros vamos a poder ver cómo Dios nos ve en Cristo, no nos ve a nosotros directamente, cómo Él nos ve en Cristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos hizo aceptos en el amados. O sea, antes de la creación del mundo, Dios nos escogió. Dios nos escogió, pero no nos escogió simplemente porque nosotros éramos buenos o porque merecíamos ser buenos. Él nos escoge, Dios nos escoge, de acuerdo con Efesios 1:4,
nos escoge en Cristo. O sea, que Dios mira a Cristo y a través de Cristo nosotros somos escogidos. Y determinó que nosotros seamos santos y sin culpa en su presencia. O sea, nosotros, si por nosotros mismos nos presentáramos ante Dios, definitivamente pereceríamos. Pero al presentarnos, ¿verdad? No nos representamos nosotros, sino que Dios mira a Cristo. Y en Cristo es que nosotros somos santos y somos sin culpa. Como hijos e hijas entrañables en virtud de la creación y la redención en Cristo, de acuerdo con Efesios 1:5. O sea, desde antes de que el sol comenzara a brillar, la estrategia ha sido que nosotros seamos aceptos en el amado, que nosotros seamos aceptados, pero a través de Cristo. O sea, en resumen, todo esto que hemos hablado, la intención de Dios es que nosotros seamos salvos. De eso es lo que estamos hablando. Y nosotros únicamente rechazamos la salvación solo por nuestras propias decisiones pecaminosas. La salvación está para todos, porque ese es el plan de Dios, ese es el plan cristocéntrico de Dios, que nosotros seamos salvos. Pero cuando nosotros, a través de nuestras acciones, a través de nuestro comportamiento, a través de rechazar a Cristo, de rechazar este plan, entonces rechazamos la salvación. ¿Qué significa la frase lugares celestiales? Que se menciona únicamente, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, aquí en el libro de Efesios. Vamos a ver unos pasajes para mirar el uso que se le da a esta frase, ¿verdad?, en los lugares celestiales. Efesios 1, versículo 3, acabamos de leerlo, pero vamos a ver una vez más, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1, allí mismo, versículo 20. Dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3, versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Efesios capítulo 6 y versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahora vamos a comparar el uso de en los cielos en Efesios, para que vayamos mirando la manera de cómo se utiliza. Efesios 3:15 dice, de cuál es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió sobre los cielos para llenar todas las cosas. Busque también Efesios capítulo 6 y versículo 9. Y dice, y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que no hay acepción de personas con él. Aquí podemos ver claramente en Efesios las frases en los lugares celestiales y las frases en los cielos. Las dos apuntan al cielo como la morada de Dios. O sea, a la ubicación de los poderes espirituales. Allí es al lugar de la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. Entonces miramos todavía, para que entendamos esta frase,
que se utilizan aquí en Efesios, ¿verdad? Los lugares celestiales y los cielos. Estas frases, cuando apuntan a algo o hacen referencia a los cielos como la morada de Dios. Es por eso que nosotros, ¿verdad? Los creyentes, tenemos acceso a estos lugares celestiales hoy en el presente, como la esfera donde se ofrecen las bendiciones espirituales, pero lo hacemos esto por medio o a través de Cristo. Es que hoy en día nosotros podemos tener ese acceso. Aunque los lugares celestiales se han convertido, ¿verdad?, en un lugar de bendición para nosotros los creyentes, también esos lugares celestiales todavía hoy es el lugar donde se lleva el conflicto de los poderes malignos que disputan el señorío, ¿verdad?, de Cristo. Es por eso que acabamos de leer que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, o sea, en los lugares celestiales. Reflexionemos nosotros sobre Efesios 1:4. Ahí claramente se nos dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo. Cuando nosotros miramos esto, Dios nos elige en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y esto qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere enseñar? Claramente, cuando nosotros miramos esta declaración de Efesios 1:4, podemos ver que cómo Dios, ¿verdad?, nos revela el amor para nosotros y que Dios, su deseo, desde antes de que nosotros existiéramos, siempre ha sido de que nosotros todos seamos salvos. O sea, todo el anhelo y el deseo de Dios revelado en el amor es de que nosotros seamos salvos, sin excepción de personas. Pero eso es a través de Cristo Jesús. Que eso dice Efesios 1:4, que Dios nos eligió en Cristo. Y es a través únicamente de Cristo que nosotros podemos obtener esta salvación. Y es por eso que el estudio es cristocéntrico, el plan de Dios es cristocéntrico. Día lunes. Día lunes nos habla claramente acerca de el costo de la redención y el perdón generoso que tiene Dios para con nosotros. Porque recuérdense que esto no es gratis, es gratis para nosotros, pero a alguien le costó mucho, porque fue una redención costosa, porque ya el pecado había sido una fuerza tenebrosa y dominante en la vida de la audiencia de la que Pablo le está hablando. Pablo puede ahora describirlo en su existencia anterior como muertos en vida. Así le dice Pablo cuando les está escribiendo al pueblo de verdad, los hermanos de Efeso. Allí en el capítulo 2 de Efesios 2, versículo 1 le dice que están muertos o que eran muertos en sus delitos y pecados, pero andando o haciendo cosas como Satanás les ordenaba. O sea que Pablo le está diciendo claramente, miren, antes ustedes andaban aquí, esta era su condición. Ustedes estaban muertos directamente, estaban esclavizados al pecado, eran esclavos de Satanás y por ustedes mismos no tenían la capacidad de librarse. Ahora, esto aplica para nosotros también. Nosotros no tenemos la capacidad de librarnos del pecado, de librarnos de Satanás, seguimos siendo esclavos, al menos que nosotros aceptemos a Cristo. Así como ellos necesitaban un rescate, nosotros también necesitábamos un rescate. Y Dios llevó a cabo este rescate, lo hizo mediante los actos, ¿verdad?, de gracia y el sacrificio de Cristo. Y Pablo celebra dos nuevas bendiciones de la gracia de Dios en la vida de los creyentes.
Y estas dos bendiciones son una, la redención, y la otra es el perdón. Redención es una idea que se usa frecuentemente en el Nuevo Testamento. Mire, vamos a leer directamente de la Biblia, el capítulo 1 de Efesios, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Mire lo que dice. En él, recuérdense, cuando decimos esta expresión, en él, estamos haciendo referencia a Cristo, porque ese es el contexto, en él, en Cristo. Y dice el versículo, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Comparando el uso de estas representaciones, vamos a compararlo en Colosenses capítulo 1 y versículo 13 y versículo 14. Mire ahora cómo dice. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Otra vez, estas dos bendiciones, redención y perdón de pecados. El libro de Tito capítulo 2, versículo 13 y versículo 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de Dios y Salvador Cristo Jesús, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Otra vez, la redención y el perdón de nuestros pecados. Hebreos 9, capítulo 9 y versículo 15. Dice, así que por eso es mediador del Nuevo Testamento para que él, interviniendo muerte para la redimisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La palabra griega que se traduce, ¿verdad?, como redención en Efesios 1:7 es apulotrosis, que originalmente indicaba la compra de la libertad de un esclavo o pagar para liberar a un esclavo. O sea, prácticamente, cuando nosotros escuchemos redención, nosotros necesitábamos que alguien nos liberara, que alguien nos librara, nos diera la libertad de la esclavitud del pecado, de la esclavitud que Satanás nos había impuesto. Y Cristo nos libertó y Él pagó para que nos fuéramos libres de esa cautividad en la que estábamos. Cuando el Nuevo Testamento habla de redención, destaca el costo de liberar a los esclavos. O sea que esta liberación no era gratis. Y nuestra libertad tiene un costo extremo en Cristo Jesús, porque es en Él que tenemos redención a través de su sangre. Y la idea de la redención también celebra la generosidad misericordiosa de Dios al pagar el alto precio por nuestra libertad. Porque Dios nos da libertad y dignidad. Ya no somos esclavos, ahora somos personas libres. Y ser redimido es ser tratado como una persona digna, no como un objeto. Recuérdense que los esclavos en la Biblia o en la historia, cuando usted lea el libro de historia y vea la esclavitud, el esclavo era despreciado, oprimido, tratado prácticamente como un objeto, como algo desechable. Pero Dios cuando nos da nos da la libertad, cuando Él nos redime, no solo nos da la libertad, pero también nos da nuestra dignidad. Porque ahora ya no somos esclavos, ahora somos seres libres. E incluso nos da el beneficio o la bendición de llegar a ser ciudadanos del cielo, en lugar de ser un esclavo de esta tierra. O sea, los beneficios del Calvario también incluyen el perdón de nuestros pecados.
porque en la cruz Cristo toma sobre él el precio por nuestro pecado, tanto nuestro pecado pasado como nuestro pecado futuro. Y así, de acuerdo a Colosenses 2:14, él canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables para nosotros. Al hacer esta obra de redención y de perdón por medio de Cristo, Dios actúa como nuestro Padre generoso, pagando con su propio Hijo, con la riqueza de su gracia. Él nos dio redención y nos dio también el perdón de pecados. Alabado sea el nombre de Dios por todo eso. Porque este plan del cual nos habla el día martes, o sea, el gran plan cristocéntrico de Dios, para entenderlo, leamos el capítulo 1 de Efesios, versículo 9 y versículo 10. Dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad, por el buen querer de su voluntad, según lo que se había propuesto en sí mismo, de restaurar todas las cosas por el Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios llegado el tiempo y cuál amplio es su alcance? Pablo utiliza 3 etiquetas para este plan de Dios. Primero dice que el plan que se había mantenido en secreto ahora no es revelado. Versículo 2, lo que había decidido realizar. Y 3, su plan para cuando llegue el momento preciso. Entonces, ¿cuál es el plan supremo y final de Dios? El plan supremo final de Dios es unir todo en todas partes en Jesús. Porque el término que Pablo utiliza para describir el plan es gráfico. O sea, plan que trata de reunir, de restaurar, de recuperar todo en Cristo Jesús. O sea, en la práctica constable de la antigüedad, se sumaba una columna de números y se lo colocaba el total en la parte superior, no como lo hacemos hoy en día, porque hoy en día agarramos la suma de los números y ponemos el total abajo. En aquel tiempo, cuando Pablo escribe esto, está utilizando, ¿verdad? Este ejemplo matemático, pero en la antigüedad, la suma o se ponía en la columna superior y el total de esta suma se colocaba en la parte de arriba. Ahora, Jesús es el que encabeza el plan de los días finales que Dios tiene para nosotros. Ese plan creado, el que encabeza ese plan es Cristo Jesús. O sea, este plan cristocéntrico se elaboró no hoy cuando se miró que ya había un problema de pecado. O sea, no se elaboró después de la caída del hombre. Dios no lo agarra nada por sorpresa. Dios no va como nosotros que todos los días descubrimos cosas nuevas y de acuerdo a lo que nosotros vemos, conocemos, leemos o miramos, hacemos decisiones. No. Dios conocía todo, conoce todo desde el principio hasta nuestro fin. Es por eso que este plan cristocéntrico de salvación para la humanidad se elaboró antes de la creación del mundo. Eso le está diciendo Pablo ahí en Efesios 1:4. Y este plan es tan amplio que abarca todo el tiempo, porque habla del cumplimiento de los tiempos establecidos en Efesios 1:10. Y el espacio, no solo el tiempo, sino el espacio, porque está hablando de todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Es por eso que Pablo anuncia la unidad en Cristo como la gran meta divina para este universo.
Y cuando se analiza el plan de Dios, que este plan se va a cumplir a su debido tiempo, Pablo comparte el tema que entretejerá a lo largo de la carta de cómo se va a llevar a cabo, porque Dios comienza su plan para unificar todas las cosas, cimentado en la muerte, la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesús, fundando la iglesia y unificando elementos dispares de la humanidad. Elementos dispares como los judíos y los gentiles, uniéndolos en la iglesia. Ahora, de esta manera, la iglesia advierte a los poderes malignos que el plan de Dios está en marcha y que el gobierno divisor de Satanás va a terminar. Eso dice Efesios 3:10. Como dice la escritura, ¿verdad? En otra parte, Apocalipsis 12:12, dice, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Saben que en la segunda mitad de la carta de Pablo comienza con un apasionado llamado a la unidad. Allí en Efesios 4, capítulo 4, versículo 1 al 16, Pablo, apasionadamente hace un llamado a la unidad y continúa con una larga exhortación a evitar conductas que dañen la unidad. Y en vez de eso, a que fomenten la solidaridad con los hermanos en la fe. O sea, hay que fomentar la solidaridad entre los hermanos en la fe. O sea, Pablo le da una lista de las cosas, ¿verdad? Los exhorta y a evitar ciertas conductas que van a traer desunidad. Y Pablo concluye con la imagen conmovedora de la iglesia como un ejército unido, participando con vigor en la lucha por la paz. Y se hace en el nombre, o sea, en el nombre de Cristo. De acuerdo con Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. O sea, esto es el gran plan cristocéntrico. Y este plan cristocéntrico nos lleva a tener unas vidas, ¿verdad? A nosotros, unas vidas de alabanza para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Porque en Él, o sea, en Cristo, hemos obtenido también una herencia, ya que habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y usted lo puede leer allí, tómese su tiempo, Efesios 1, capítulo 11, perdón, versículo 11 y 12. Y los creyentes en Efesios parecen que habían perdido el sentido claro de quiénes eran como cristianos y habían desmayado. Y parece que esa carta viene directamente a nosotros. Porque muchas veces nosotros como cristianos, como creyentes, perdemos el sentido claro de quiénes somos. Y a veces entramos en ese desánimo. Pablo ya les había afirmado anteriormente, ahí en el capítulo 1, del 3 al 5, les había afirmado anteriormente, ¿verdad? Que Pablo y ahora desea volver a reforzar su identidad como cristianos. Porque los creyentes no son víctimas de decisiones fortuitas ni arbitrarias de ninguna deidades o poderes astrales, de nada de eso. Los creyentes somos hijos de Dios y tenemos acceso a muchas bendiciones por medio de Cristo, basadas en los profundos consejos y en las eternas decisiones de Dios. Y es el propósito, el consejo y la voluntad de Dios, de acuerdo con Efesios 1:11, lo que se está llevando a cabo en la vida, en su vida, según el plan aún más amplio de Dios, de unir todas las cosas en Cristo. Ahora los cristianos podemos tener confianza inquebrantable en la reputación ante Dios y en la
eficacia de las bendiciones que Él ofrece. La vida, nuestra vida debe exaltar el mensaje de Efesios. Bendito sea Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Comparemos ahora el uso de la idea de herencia que se utiliza en Efesios 1:11, Efesios 1:14 y Efesios 1:18. Vamos a leer esta idea de herencia. Versículo 11 dice, del capítulo 1 de Efesios, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Versículo 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, ¿por qué creemos nosotros que esta idea de herencia es importante para Pablo, que la continúa mencionando? Bueno, tal vez si alguien ha recibido una herencia como resultado, ¿verdad? Que alguien falleció y le dejó una herencia, pueda entender un poquito más. Quizás alguien que, ¿verdad? Algún familiar nos haya dejado un tesoro por ahí valioso, o alguna suma considerable, o algunas propiedades. Bueno, podrían tener un entendimiento más claro de lo que es esto. Porque según Pablo, lo que están hablando aquí, que en virtud de la muerte de Jesús, los cristianos hemos recibido una herencia de parte de Dios. Y no solo hemos recibido una herencia, sino que nosotros mismos venimos a ser una herencia para Dios en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, a veces, ¿verdad? Se consideraba que el pueblo de Dios, o se refería al pueblo de Dios como su herencia o su heredad. En varios capítulos o pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, ustedes pueden comprobarlo, corroborarlo ahí en Deuteronomio 9:29, en Deuteronomio 32:9, también Zacarías, ¿verdad? 2:12. Allí se da este sentido de llegar a ser, de no solo recibir la herencia, sino de llegar a ser la herencia de Dios. Esa herencia que es claro aquí lo que se está diciendo en Efesios 1:18. Y también el significado probable del término también que se da ahí en Efesios 1:11. Esto se traduce, ¿verdad? Como en Él somos hechos una herencia. O sea, como elemento central de la entidad cristiana. Y es que Pablo desea que nosotros los creyentes conozcamos el valor que tenemos nosotros para Dios. Porque imagínense que si nosotros somos una herencia valiosa para Dios en Cristo Jesús, y no solo nosotros poseemos herencia en Cristo, sino que también somos una herencia valiosa para Dios en Cristo. O sea, nosotros somos la herencia de Dios en Cristo Jesús. Y hay una gran diferencia entre trabajar para obtener algo y heredarlo. Porque cuando nosotros miramos esas dos diferencias, nos ayuda y nos da la idea, ¿verdad?, de entender de lo valioso, de lo grande que hemos recibido nosotros en Cristo Jesús. El día jueves nos va a hablar del Espíritu Santo, de sello y anticipo. Para nosotros entender, leamos brevemente Efesios 1, versículos 13 y 14 para entrar en el contexto. Porque allí va a relatar, ¿verdad?, brevemente la historia de conversión de los lectores. O sea, de la conversión de los hermanos de Efesios. Vamos a leer Efesios 1, 13 y 14. Miren lo que dice. Versículo 13.
en él, cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado, versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Ahora, ¿cuáles son los pasos en esta historia que estamos leyendo? Cuando nosotros exploramos la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, Pablo va a utilizar dos imágenes o dos metáforas para el Espíritu. En primer lugar, describe al Espíritu Santo como un sello. Al identificar la presencia del Espíritu como un sello que se efectúa desde el momento de la conversión. En la antigüedad, los sellos se utilizaban para una amplia variedad de funciones. Se utilizaban para autenticar copias de las leyes o copias de acuerdo. También se utilizaba para validar la excelencia o la cantidad del contenido de un recipiente, o para atestiguar transacciones, para contratos, cartas, testamentos y para adopciones. Cuando el sello va impreso en un objeto, el sello indicaba propiedad y protección. O sea que la presencia del Espíritu Santo en la vida marca a los creyentes como pertenecientes a Dios y transmite la promesa de Dios de protegerlos. Que ahí decía, han sido sellados con el Espíritu Santo prometido. Pablo indica claramente que cuando alguien le da su vida a Jesús y cree en Jesús, el Espíritu Santo sella a ese creyente en Cristo para el día de la redención. Y esto, hermanos, esta es una verdad maravillosa, una verdad liberadora y tranquilizadora. Porque el Espíritu de Dios nos marca como seguidores de Cristo con el sello de la salvación cuando creemos nosotros en Cristo, cuando le entregamos la vida por primera vez. La segunda imagen que Pablo utiliza para el Espíritu Santo es el de garantía. El Espíritu Santo es la garantía. Es la garantía. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, que señala hacia el momento en que la herencia se va a entregar en su totalidad. O sea, sellados para salvación y con garantía de que vamos a recibir esa herencia, de que va a ser entregada en su totalidad completa cuando el tiempo llegue. Y la palabra que se traduce como garantía es arrabón. Y esta palabra era como una palabra de un préstamo en hebreo que se usaba ampliamente también en el griego común o koiné de los tiempos del Nuevo Testamento para indicar una prima, o sea, un down payment, un depósito, un pago inicial o un anticipo que se requería que el pagador realizara después, ¿verdad?, de que se hicieran para hacer los pagos adicionales. Ahora vamos a tener en cuenta que los creyentes no hacemos este pago inicial, sino que lo recibimos de Dios. Dice Pablo que la entrañable presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es un anticipo de la herencia plena de salvación y redención que se recibirán con la venida de Cristo. Ahora, nuestro trabajo, hermanos, amigos, es recibir con un corazón agradecido y sumiso lo que se nos ha ofrecido en Cristo Jesús. En las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos ha otorgado, podemos discernir innumerables pruebas de amor, de un amor infinito y de una tierna compasión que sobrepasa el amor suspirante de una madre por un hijo descarriado. Cuando nosotros estudiamos el carácter divino
a la luz de la cruz, vamos a ver la misericordia, la ternura y el perdón mezcladas con equidad y justicia. Como el apóstol Juan exclamó: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Lo escribió en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Las condiciones para obtener la misericordia son sencillas, son justas, son razonables. El Señor no requiere que hagamos alguna cosa penosa para que obtengamos el perdón del pecado. No es necesario que hagamos largos y fatigadores peregrinajes o dolorosas penitencias para encomendar nuestras almas a Dios. Dios es el que va a expiar nuestras transgresiones, pero para eso nosotros tenemos que confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos del pecado, vamos a hallar misericordia. Esto es una preciosa promesa que es dada a los hombres caídos, para animarnos a confiar en ese Dios de amor y buscar la vida eterna en su reino. Dios desea dar a su pueblo el refrigerio del Espíritu Santo, bautizándolo nuevamente en su amor. La falta de poder espiritual no tiene razón de ser en la iglesia, mis hermanos. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos que esperaban, oraban y creían con una plenitud y poder que llenó todos los corazones. En el futuro, toda la tierra debe ser iluminada con la gloria de Dios. Y los que han sido santificados por la voluntad deben ejercer sobre el mundo una santa influencia, de crear una atmósfera de gracia, y esa atmósfera debe rodear al mundo. El Espíritu Santo obrará en los corazones, tomando las cosas de Dios y revelándoselas a los hombres. Pero la única manera que vamos a poder lograr recibir el Espíritu Santo, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, con un corazón contrito, humillado, un corazón arrepentido, confesando nuestros pecados, apartándonos del mal y permitiendo que sea Dios el que transforme nuestra vida de adentro hacia afuera. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, mis hermanos, por llegar al final de este estudio. No se olviden, hermanos, por favor, de dejar sus likes y también de compartir este video con otras personas. Suscríbanse si es posible. No estamos haciendo esto como un negocio. Aquí esto no está monetizado, mis hermanos. Lo hacemos porque Cristo ya pronto va a regresar. Y es necesario que todas las personas, que nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, al extraño que nos encontremos en la calle, reciba las buenas nuevas de salvación. Gracias por haberse quedado hasta el final. Nos veremos la próxima semana, si es que Dios lo permite, si es que Él no ha regresado. Y acuérdense, amigos, hermanos, que si ustedes dicen que aman a Dios, amen a su prójimo. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.